poco, para empezar y ponernos en tema, es un tema que no todos manejamos, ahí más o menos, yo no a todos veo, pero soy muy mala con los cuadraditos y con saber quién está y quién no está, con algunos hemos chateado ahí en el chat, que sé que trabajan con vejez, que han tenido un recorrido, que nos venimos encontrando, hay estudiantes, y otros quizás es algo nuevo, entonces me parece importante ponernos como en sintonía con esto que vamos a dar en llamar las vejeces de Argentina, de Latinoamérica. Y un poco lo que me parece, para comenzar, es colocarles algunas imágenes. Cada cultura transmite y construye una imagen de los adultos mayores. Esa imagen está construida por nuestra historia, por nuestra experiencia, por nuestros prejuicios, por nuestros valores. Esa cultura, además, le imprime un rol a esa imagen. Quizás esta imagen que vemos a la izquierda es una imagen de una... Quizás podemos pensar que quienes están acá cumplen el rol de abuelos, ¿no? El rol de abuelos es solo para aquellos que tienen nietos, aquellos adultos mayores que no tienen nietos, o aquellos adultos, hoy hay muchos adultos con nietos, no, solo los que tienen nietos son abuelos. El abuelazgo es una condición de filiación, digamos, ¿no? Yo soy solo abuela de mis nietos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta para empezar a trabajar en estas culturas. Quizás podremos pensar que todos los que están aquí podrían o no ser abuelos. Esta abuelita de la izquierda que se agarra la cabeza, quizás podríamos pensar que estaría pasando por alguna situación de maltrato en su historia, ¿no? Está como angustiada, se agarra la cabeza. Acá tenemos dos adultos mayores, un hombre y una mujer, que están necesitando algún apoyo, ¿sí? Quizás este varón necesita el apoyo solo para poder trasladarse, para poder caminar, pero esta adulta mayor que tenemos aquí, que no se ve, solo se ve su bastón y sus piernas, y alguien que la ayuda a levantarse, podríamos pensar que no solo, que hay una diferencia entre estos dos, que los dos necesitan un apoyo, pero que ella, además de un apoyo, necesita de otro que la acompañe. Ese otro puede ser un cuidador principal, un familiar, ¿sí? Un cuidador que se contrate, ¿sí? Y acá también tenemos otro apoyo, ¿no? Tenemos una adulta mayor con el apoyo de anteojos, y además una lupa, ¿no? Para mirar algún cuadro, pareciera ser que está mirando alguna obra, ¿no? Y bueno, y así podríamos continuar, digamos. Tenemos una transmisión, tenemos imágenes de los adultos mayores, y también tenemos otras imágenes. Por ejemplo, tenemos esta imagen que nos brinda en general las publicidades en Argentina, ¿no? Son imágenes que muchas veces, esas publicidades, esta imagen, ¿no? De estas señores canosos que ella lo está abrazando de atrás, con el cielo celeste, con la ropa blanca, las canas, que pareciera ser que hasta es muchas veces nos venden esa imagen incluso para trabajar algunas obras sociales, ¿no? No quiero dar ninguna, pero algunas nos muestran esas imágenes, para vendernos una vejez, ¿no? Pareciera ser que la imagen anterior no vende, esta imagen no vende, vende esta otra. Entonces, en las comunicaciones la vejez está más relacionada con esto. Pero también tenemos otras vejeces que tienen que ver con adultos en un coro. Acá sí tenemos, podríamos pensar, un abuelo y su nieto leyendo, compartiendo un momento de ocio, de placer, una adulta mayor pintando, una pareja jugando al tejo, a algún juego de mesa, otros adultos mayores aprendiendo computación, ¿no? Muy atentos a lo que están haciendo, otros adultos mayores en una situación amorosa, ¿no? de besos, de encuentros, de miradas, con lo cual podríamos pensar que contamos con muchas vejeces. Y muchas veces lo que hacemos es, cuando yo los invitaría a que cada uno de ustedes cierre los ojos un ratito
y pueda, si yo les digo la palabra vejez o viejo, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿No? Es un segundo, cuando yo digo vejez o viejo, ¿qué pasa? Y en general, lo que sucede en nuestra sociedad es que tenemos una imagen negativa a esa vejez y al envejecimiento. En general, cuando hablamos de vejez o envejecimiento, nos centramos en la discapacidad, en el déficit, en lo que falta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se escucha? Sí. Yo les voy a compartir, nada, estas 4 o 5 renglones de la primer maestría que yo realicé, en donde trabajé con 150, 149 adultos mayores, en donde los fui entrevistando para, digo fuimos porque trabajamos con algunos estudiantes, hicimos un enfoque cualitativo, y una de las preguntas era cómo era la percepción en ese momento del adulto mayor, digamos, cómo se percibían como adultos. El 90% asoció la vejez a valoraciones negativas, y allí salían rápidamente cosas que no puedo hacer, esto puesto en el déficit, en la discapacidad, valer menos, limitación. También salieron algunas valoraciones descriptivas, como descripciones. Por ejemplo, me decían, la vejez es la tercera edad, es la ancianidad. Algunos llegaron a decir, es el ocaso como decadencia, como desaparición, ¿no? Como aquello que ya no está. Otros dijeron, son las canas, es la edad avanzada, y solo un 2% habló de valoraciones positivas relacionadas solamente a la sabiduría. En realidad, es importante saber que el adulto mayor, además de esas valoraciones positivas, que en general tendemos a decir la sabiduría, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza, tenemos que, y acá sí hablo para los trabajadores sociales, para si hay cuidadores, si hay acompañantes, creo que es un público muy variado, con lo cual no me atrevería a dar ningún consejo, pero sí empezar a pensar en que la vejez es más biografía que biología, digamos, ¿no? Y esto sí hablo para los trabajadores sociales, que es mi profesión, y es una profesión que amo, y que muchas veces quienes trabajamos con adultos mayores, desde lo social, tendemos a redactar en algún informe o en simplemente en alguna libreta o en algún cuaderno que tenemos, en algún cuaderno de campo o en algún cuaderno diario cuando trabajamos en un geriátrico, en un centro de salud, rápidamente con los adultos mayores lo que tendemos es a poner la enfermedad. Padece diabetes, tiene presión alta, toma tanta medicación, y en realidad, para los trabajadores, yo preguntaría, siempre pregunto, ¿no? ¿Para qué nos sirve eso? Cuando sostengo que el adulto mayor es más biografía que biología. Y trabajar con la biografía de ese adulto mayor es quizás pensar cómo es la casa donde nació, cómo lo vestían cuando era niño, qué comía, qué tradiciones se acuerda, si tiene alguna religión, cuáles eran sus materias favoritas, si llegó a estudiar, si no llegó a estudiar, hasta dónde, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, digamos, empezar a pensar en otras cuestiones que nos van a poder dar un hilo en la intervención distinto y nos va a permitir salir de centrarnos en una imagen negativa de déficit, de discapacidad y de enfermedad, para centrarnos no solo en la sabiduría psíquica, sino también en una sabiduría emocional, en una sabiduría social, en su historia, en sus relaciones sociales.
Para los griegos, ellos sostienen que saber envejecer y saber morir eran dos concepciones que se vinculaban sin ninguna duda. Sin embargo, en nuestra sociedad pareciera ser que nadie quiere morir, pero tampoco nadie quiere envejecer. Le tenemos mucho temor a envejecer. Podríamos decir que, y esta sí es la corriente que a mí me gusta trabajar, que envejecemos desde el momento en que nacemos. No es que en algún momento nos miramos al espejo y decimos, wow, estoy viejo, listo, ya llegué a la tercera edad, ya me espera el ocaso, como me contestaban algunos. En realidad, uno podría pensar, obviamente que a los 18 años no pienso en vejez, a los 22, a los 25, pero sí está claro que no soy la misma a los 40 que a los 30, que yo hoy a los 52 hay cosas que no puedo hacer y que hacía. Por ejemplo, si me quedo en el piso tengo que tener un apoyo para poder levantarme, cuando me levanto de la cama y me tengo que sentar un ratito para no marearme. Bueno, y creo que así podríamos continuar, digamos, ¿no? Uno empieza de a poco a descubrir algunas arrugas, algo que no gusta, algún dolor. Es cierto que la vejez tiene que ver con el paso del tiempo. El tema es cómo transitamos ese paso del tiempo. Y ahí sí, a mí me gustaría, quizás todos la conocen, es una película española con China Zorrilla, que se denomina Elsa y Fred. Si no la vieron, los invito a verla. Es una película que trabaja muchos prejuicios, pero sobre todo es una película que muestra a las claras cómo ni los adultos mayores de esta época, ni nuestras familias estamos preparados para la vejez y el envejecimiento. Y quizás sí es tarea del mundo social, de poder devolver, de poder trabajar con la familia los diferentes modos de envejecer, y de poder empezar a desterrar algunos prejuicios. En la película podemos ver claramente el prejuicio el mito de la asexualidad, ¿no? Pareciera ser que nuestros adultos mayores son asexuados, cuando en realidad vemos ¿no? ¿Qué nos pasaría a nosotros si vemos en una plaza algunos adultos mayores dándose un beso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me genera? ¿Qué me genera esa situación? ¿Qué me genera algunas escenas eróticas en alguna película de algunos adultos mayores, que si bien son pocas, las hay? ¿Qué me genera esta película en donde ellos se enamoran, pero no solo se enamoran de una manera idílica, sino que se enamoran de una manera apasionada? Él en algún momento de la película le dice, me haces parecer un adolescente, ella es más extrovertida que él es un viudo reciente, tiene 8 meses de viudez, y encontró en esta mujer una alegría de vivir, una vuelta a la vida, y sin embargo, ella en una escena de la película le dice, vos no tenés miedo a morir, vos tenés miedo a vivir. Y creo que es lo que les pasa no solo a los adultos mayores, sino a muchas familias que acompañan el buen vivir de esos adultos mayores. Y creo que de eso se trata, ¿no? De acompañar a nuestros adultos mayores y a las familias a desterrar esos mitos que rodean la vejez y a transitar un buen vivir. Esto tiene que ver y nos lleva indiscutiblemente, avísenme si voy muy rápido o si hay algo, sé que las preguntas vienen después, pero si voy muy rápido me avisan. Tiene que ver indiscutiblemente con lo que nosotros denominamos viejismo. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los gerontólogos, de los que estamos trabajando continuamente en el mundo de la vejez, con el concepto de viejismo y edadismo. Este es un concepto que lo que implica es considerar el viejismo o el edadismo, consideran a las personas en desventaja o riesgo por el simple hecho de tener más años. Ni más ni menos que lo que está sucediendo hoy con el COVID-19, ¿no? Digamos, y lo que está sucediendo quizás no solo todavía en Argentina, pero sí lo que ha sucedido en Europa, digamos, en donde en esta dificultad de camas, en esta dificultad de respiradores, los adultos mayores corren en desventaja.
¿no? Solo por el simple hecho de tener más años. También el viejismo es sostener un prejuicio no basado en hechos, sino en el desconocimiento, digamos, ¿no? Y acá sí también es importante, que lo vamos a retomar más adelante, cómo quienes en general, quienes trabajan en el cotidiano con adultos mayores, carecen de alguna capacitación al respecto. Y esto yo también lo hablo mucho con mis estudiantes, en donde pareciera ser que el abuso, el maltrato en niños es para lo que los trabajadores sociales tenemos que estar preparados. Yo entiendo que quizás es una temática que asusta, que aterra, que es difícil, pero también tenemos que estar preparados los trabajadores sociales, aquel que lo elija y aquel que así lo elija, no podemos abarcar todos, a todas las temáticas, a estar preparado, y hay que prepararse con un estudio fuerte para trabajar los diferentes vejeces y los problemas los problemas que demanda esta etapa de la vida. Por lo tanto, es tarea de quienes trabajan con adultos mayores lograr que el buen vivir y el buen envejecer se unan al final del camino. Creo que esa es una de las primeras tareas, una de las primeras intervenciones que tenemos que hacer los trabajadores sociales. Me quedo con pensar que no hay una sola manera de vejez, sino que hay tantos viejos como existen, entonces hablamos de vejeces y no de vejez. También me quedo con los prejuicios, los propios, los de la familia, los que tengo con mi abuela, con mi vecino, ¿no? Me quedo con que no los puedo llamar abuelos, solo llamo abuelos a mis abuelos. Tengo alumnos que me han dicho, ¿y cómo los llamo? Los tengo que llamar por el nombre, ¿sí? Porque si no, pierden la identidad. Y me quedo con esta tarea de empezar a conjugar que el buen vivir y el buen envejecer se unan al final del camino. Si logramos más o menos con esta charla llegar a eso, estamos bárbaros. Hay dos tipos de envejecimiento que se estudian en el lenguaje gerontológico. Uno es el envejecimiento demográfico y otro es el envejecimiento individual. Vamos a tratar de transitar estos dos envejecimientos porque no se puede atender uno sin el otro. ¿Por qué hoy en Neuquén estamos hablando de envejecimiento? Si hasta hace unos años decíamos que era una provincia joven, pues hoy Neuquén es una provincia envejecida. Hoy Neuquén tiene una tasa de envejecimiento mayor al 13,8%. Las estimaciones lo que dicen es que cuando una población supera el 7%, ya es una población envejecida. Por lo tanto, Neuquén, que llega casi al 14,9%, es una población envejecida. Tenemos que empezar a pensar en políticas públicas que ya se están pensando, que ya se está trabajando, y muy bien, empezar en políticas públicas para nuestros mayores. El envejecimiento, podemos pensar que este envejecimiento demográfico lo que dicen es que ha revolucionado, ¿no? Que asistimos al mayor envejecimiento de la población que se tenga conocimiento. A mí en esto me gustaría pensar, el último censo fue el del 2010, quizás nos debamos un censo post pandemia y veamos algunos resultados que para quienes trabajamos con vejeces sea de mucha angustia, ¿no? Porque sabemos que el coronavirus ha atacado fuertemente a los mayores, las muertes más producidas han sido de mayores de 70 años. Estamos asistiendo a un envejecimiento con personas de más de 80 años, por lo cual podemos decir que toda la población del mundo está envejeciendo. Esto que les decía, que se considera que una población está envejecida cuando supera el 7% de su población. También estas tasas de vejez se miden básicamente por tres factores. La fecundidad, digamos, hay una disminución en los nacimientos, en las tasas de natalidad, hay una disminución en la mortalidad. Me falta otro ahí que es el aumento de la esperanza de vida. Con la disminución de la mortalidad aumenta la esperanza de vida, y en Neuquén tenemos algo nuevo que quizás no lo tienen otras provincias, que son los modelos migratorios de la década del 70 y del 80, modelos migratorios que han venido para quedarse, y modelos migratorios quizás si yo los pudiera ver a todos, no veo a dos nada más, y pudiera plantear quiénes son nacidos y criados en Neuquén, pocos levantarían la mano. ¿No? Digamos, tenemos fuertes migraciones internas y externas. Esta es la pirámide poblacional del
del 2010, reversionada hasta hace unos años. Digamos, tenemos un 14,9% de la población en Argentina tiene más de 60 años. Hoy yo creo que ya superamos el 15%, Neuquén llega al 14%. Siempre, para que tengan en cuenta, hay más mujeres, las mujeres vivimos 4 o 5 años más que los varones, eso es a nivel mundial. Y acá yo me hacía una pregunta y me preguntaba, ¿cuándo ese envejecimiento se hace más complejo? En general, ese envejecimiento se hace más complejo cuando se produce una coexistencia con la disminución de la red de apoyo familiar y potencial. Y esa red de apoyo familiar y potencial, en general, está puesta en las mujeres. Digamos, sigue existiendo en esta sociedad patriarcal una feminización en el cuidado. Las mujeres seguimos siendo no solo quienes cuidan a los niños, sino también quienes cuidan mayormente a los adultos mayores. Exponiendo muchas veces a las mujeres a este rol. Cuando digo exponiendo, digo cuando en una familia hay solo hijos varones, siempre aparece alguna nuera, alguna cuñada, alguna sobrina, digamos, que puede cuidar a este adulto mayor. Por lo tanto, la mujer presenta una sobrecarga. En general, en lo que pensamos es que esta sobrecarga está dada en la generación intermedia, en particular en las mujeres de edad media, de edad mediana, perdón, debido a la atención que deben brindar a sus propios hijos, todavía a su cargo, niños, adolescentes, al creciente número de mayores, muchas veces dependientes, y a sus propias tareas profesionales, digamos, ¿no? Y la mujer sale a trabajar, cuida de sus hijos, cuida de la casa y cuida de ese adulto mayor. Por lo tanto, podemos pensar en una feminización, no solo que las mujeres viven más que los varones, sino que las mujeres tienen una sobrecarga en el cuidado. Cuando pensamos en el envejecimiento individual, eso rápidamente podríamos hablar del envejecimiento demográfico y poblacional un montón, no los quería aburrir con eso. Dentro del envejecimiento demográfico también entra lo que tiene que ver con las previsiones sociales, eso es todo un capítulo aparte. Pero intenté resumirlo lo mejor posible para que pongámonos en situación de por qué hoy estamos hablando de vejez, y yo insisto, hace 15 años atrás hubiera sido impensado tener talleres de vejez. Digamos, yo me acuerdo, yo empecé a estudiar mi primer maestría hace 20 años, y sí, empecé a trabajar en los geriátricos, trabajé en varios geriátricos de la región desde 1997, en el 2001 empecé con mi primer maestría, y me decían, ¿para qué estudiás vejez? Si Neuquén está lleno de niños y adolescentes, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, fue una temática que a mí siempre me gustó, me amparó, me acompañó, me alojó. Tengo enormes recuerdos de aquella época y bueno, y que me han seguido hasta ahora. Así que es una temática que justo hoy con el COVID nos convoca más fuertemente, ¿no? Bueno, el envejecimiento individual, tenemos que pensar que en ese envejecimiento individual lo más importante son los conceptos o lo que vamos a ver hoy como importantes, son los conceptos de autonomía e independencia, que ya los vamos a retomar más adelante. Pero es importante que sepan que en Argentina el 20% de las personas mayores viven en hogares unipersonales, es decir, viven separados, solos, y el 50% de los hogares del país corresponden a personas mayores de 60 años. Y esto no es porque estén solos o abandonados, sino porque las personas mayores de esta generación eligen envejecer en sus casas. Eligen envejecer con una pareja, eligen envejecer con otros o eligen envejecer solos. Digamos, ¿no? Vamos a empezar a trabajar algunos principios. El principio de autonomía está relacionado a la libertad entendida como la libertad misma de derechos humanos. La autonomía es la capacidad de poder gobernar la propia vida,
es la capacidad de hacer efectivo el ejercicio de esos derechos para tener libertad y para tener independencia en mis relaciones. La independencia está relacionada básicamente a poder realizar actividades de la vida diaria. ABD son actividades de la vida diaria y AIBD son actividades instrumentales de la vida diaria. Con lo cual, podríamos pensar que existe un paralelismo entre independencia y autonomía, ¿no? En autonomía, yo digo, yo es gobernar mi propia vida, ejercer mis derechos. Yo quiero vivir solo, quizás tengo autonomía para decir que quiero vivir solo, pero quizás necesite alguna ayuda en alguna actividad instrumental, por ejemplo, ir al banco. Las actividades básicas de la vida diaria, me faltó una B ahí, A, B, B, D, actividades básicas de la vida diaria, son bañarse, vestirse, comer, todo aquello que reporte a nuestra rutina diaria. Por lo cual, yo quizás pueda tener autonomía para decir a qué hora me quiero bañar o qué es lo que quiero elegir para comer, pero tengo que tener una ayuda porque no me puedo cocinar solo o no puedo comer solo, o quizás solo me falte cortar, que alguien me corte la comida. Espero que se entienda el concepto, son dos cosas distintas, la independencia y la autonomía. Quizás y las actividades instrumentales de la vida diaria es, por ejemplo, usar el teléfono, saber marcar y usar en este momento un WhatsApp, el teléfono, elaborar comida, saber elaborar comida, poder manejar un cuchillo, poder manejar una olla con agua caliente, hacer las tareas domésticas dentro de la casa, hacer la cama, lavar los pisos, realizar compras, el manejo de la medicación. Entonces quizás yo pueda tener autonomía para gobernar mi vida y decir, mira, la verdad que me parece que esta pastilla no me está haciendo bien. Y le digo a quien me la tenga que dar porque yo no alcanzo a distinguir bien cuál es la pastilla que tengo que tomar o me olvido los horarios, pero tengo la autonomía para decidir que eso no me está haciendo bien, ¿sí? Y para poder manifestárselo a ese cuidador, a mi hijo, al que está conmigo, que quizás tendríamos que revisar eso. Quizás tenga autonomía para decir, mira, quiero llamar a mi nieto o quiero llamar a mi amigo, pero no sé usar el teléfono y dependo de otro. Entonces, la independencia no está, pero está la autonomía. Entonces allí el trabajador social o el acompañante o quien esté tendrá que trabajar la independencia. Muchas veces nos confundimos independencia con autonomía y muchas veces nuestra tarea es trabajar en la independencia para que ese adulto mayor empiece a tener independencia en sus actividades de la vida diaria y en sus actividades instrumentales. Y también es fundamental saber escuchar y preguntarle qué es lo que quiere. El preguntarle lo que él quiere forma parte de la autonomía. Espero se haya entendido. Esto es fundamental para poder intervenir, ¿sí? Para esa pregunta que nos hacíamos al inicio de la filmina, ¿cuáles serían esas intervenciones? ¿Sí? Por lo tanto, el envejecimiento individual varía en cada sujeto, está asociado a determinantes sociales, culturales, a la escolaridad, al género, a las redes sociales. Esto que yo les decía es más biografía que biología. Para el trabajador social, para el acompañante, es bueno saber si tiene una enfermedad, qué pastillas toma, pero la biografía me habla de que ese adulto mayor es único. Estamos acostumbrados a homogeneizar la vejez, a pensar que son todos iguales. Cuando pienso en vejez y cierro los ojos, rápidamente pareciera ser que son todos iguales, cuando en realidad hay una heterogeneidad, hay un abanico de vejeces que solo se puede trabajar e intervenir conociendo la biografía del sujeto. Es importante para ello trabajar en el enfoque de atención centrado en la persona. Este enfoque comprende la dignidad de las personas, el reconocimiento a su singularidad, a que es único, no hay otro igual, el respeto a sus decisiones, al modo de vida, a los valores, desde la mirada de la capacidad. Lo de la singularidad es maravilloso cuando uno lo puede tomar, porque la singularidad muchas veces está presente
cuando estamos trabajando en algún grupo, con adultos mayores en algún centro de salud, en algún centro comunitario, y alguno dice, mira, si estuviera fulanito, diría tal cosa. Y otro dice, menos mal que no está tal, porque si no, ¿sí? Digamos, hay tantas vejeces. Muchas veces o tendemos a romantizar la vejez y a pensar en los abuelitos y las abuelitas que son todos buenos, y ese hito infantilizamos, no solo romantizamos, sino que infantilizamos la vejez, ¿sí? O hablamos del viejo verde, ¿sí? Nos vamos para el otro lado. Y hay, de esos dos extremos, primero que la infantilización es un gran prejuicio y es una vulneración absoluta del derecho humano al adulto mayor. Y después pensar también, digamos, ¿no? En que, entonces, ni todos son tan hitos, ni todos son tan jodidos. Hay extremos y hay tantas vejeces como adultos mayores. ¿Qué es trabajar con la biografía? Es preguntarnos, es decir, preguntarnos y afirmar que cada persona es única, que la biografía es la razón esencial de la singularidad, ¿no? Esto que me hace único, es mi historia, ¿sí? Es la que yo comía, es donde yo vivía. Yo hace unos años, cuando trabajaba en los geriátricos, leía los cuentos de Horacio Quiroga en los grupos, y no sé si ustedes los han leído, pero esos cuentos de Horacio Quiroga remontan muchas veces a la historia de ese sujeto. Entonces, como tenemos acá muchos migrantes, algunos me decían, me hiciste recordar viajar a Buenos Aires cuando yo tenía tal cosa, y esa noche la médica me mandaba un mensaje y me decía, vos sabés que durmió mejor, no tomó la medicación, digamos, el trabajar con la biografía hace a la identidad del otro, a que el otro esté reconocido, a situarlo, a ponerlo en un lugar. ¿Sí? Hablaron del sitio en lo grupal con Emilia el otro día. También es importante pensar en el ambiente físico, cómo influye ese ambiente físico en el comportamiento, en el bienestar subjetivo de las personas, si tengo escalones, si no tengo escalones, si el baño está acondicionado, si no está acondicionado, si tengo, sobre todo nosotros en el interior neuquino, si el piso es de tierra y estoy en silla de ruedas, bueno, digamos, cómo ese ambiente físico influye en el comportamiento y en el bienestar, que las personas tienen derecho a controlar su propia vida, absolutamente, el principio de autonomía presente, que todas las personas mayores tienen fortalezas y debilidades, que las personas con afección cognitiva también tienen derecho a ejercer su autonomía, ¿sí? Muchas veces con esas personas de afección cognitiva también tenemos que poder preguntar qué quieren, cómo lo quieren. Y bueno, y acá llegamos al contexto actual, ¿no? Cómo se envejece en este contexto. No sé qué hora es. Muy bien. El término vejez en general no gusta, hace mucho ruido, está asociado a las canas, a las arrugas, a las desventajas, a la enfermedad. Y acá sí podemos pensar que la pandemia del COVID no ha sido solo una pandemia médica, una pandemia que nos ha traído enfermedades, principalmente a nuestros mayores, sino también que ha sido una pandemia social, ¿no? En una sociedad en donde con esta pandemia del COVID han salido rápidamente los prejuicios y los viejismos que pensábamos que estaban olvidados, que ya los habíamos trabajado. Y sin embargo, en los medios de comunicación el primer tiempo, lo primero que aparecía eran los abuelitos, tal cosa, ¿no? Volvía el concepto de abuelos, que tuvimos que desterrar, que tuvimos que trabajar. El COVID también nos ha mostrado, también otro de los prejuicios que ha traído es, me acuerdo, hubo un decreto que sacó la ciudad de Buenos Aires al inicio de la pandemia, estoy hablando allá por abril y mayo, en donde no dejaba salir a los mayores de 70 años a caminar, a andar. Y en realidad el adulto mayor tiene la decisión, tiene la autonomía para decidir sobre su propia vida, para decidir y para saber cuidarse. ¿Sí? Entonces algunas hijas en algunas entrevistas me dicen, no, pero yo tengo miedo que a mi papá le pase algo, entonces que se quede en la casa encerrado, que no salga, que... Bueno, hay que preguntarle a tu papá qué quiere, qué temores tiene, trabajemos los temores propios y los temores del otro, ¿sí? Inculquemos cómo cuidar, ¿sí? Seguramente habrá que trabajar el cuidado de la misma forma con la que trabajemos con niños, adolescentes y adultos.
Este modelo del COVID-19 impone un modelo bastante particular, en donde sabemos que de los 0 a los 16 años hay una capacidad de ser portador sano, de los 17 a los 59 el adulto en edad laboral puede contagiarse y enfermar con menor riesgo de muerte, pero de los 60 años y más hay una población altamente vulnerable. Nos hemos cansado de escuchar en los noticieros noticias de geriátricos, de los mal llamados geriátricos, hoy residencias de larga estadía, pero también los ha puesto sobre la mesa, ha puesto las falencias, las dificultades, en aquello que tenemos que hacer foco. Por lo tanto, quienes trabajamos con vejez, es casi una paradoja, ¿no? Pensar que quienes veníamos bregando porque las noticias, es cierto que la vejez no vendía, hoy parece ser que la vejez vende, pero la vejez vende desde la enfermedad, y nosotros queremos que la vejez venda desde la autonomía, desde los autocuidados, desde el buen vivir y el buen envejecer. En ese camino estamos, quizás falte todavía. El COVID-19 también reveló crudamente la situación a la que estamos en este momento con los adultos mayores, no solo en la Argentina, sino en el mundo, colocó a los adultos mayores en agenda, pero desde el lado de la vulnerabilidad, desde el lado de la infantilización, desde el lado de la sobreprotección, desde el lado de pensar en una homogeneización, como si todos los adultos mayores fueran iguales, necesitaran lo mismo. Recuerden la cifra que yo les pasé al inicio, que pareciera ser que los noticieros no la saben, que solo el 2% de la población mayor de 60 años, de un 14, de un 15% que hay en Argentina, solo ese 2% está alojado en residencias de larga estadía y en hogares de día. El resto viven solos. El 50% de los mayores de 60 años viven en hogares unipersonales, con lo cual los medios de comunicación también tendrían que mostrar la autonomía, la independencia, los valores, ¿sí? Ayudarnos a salir de la infantilización y de la homogeneización de la vejez. Y acá yo me pregunto, ¿los adultos mayores son objetos de atención o sujetos de derechos? Esta pandemia ha puesto en evidencia múltiples viejismos, arraigados socialmente por mucho tiempo. Los más evidentes se derivan del lenguaje de abuelos, abuelas, abuelito. Parece que ponerle una connotación de hitos lo fragiliza. Y en realidad no queremos que esa población esté fragilizada. Queremos que sea una población empoderada, una población dotada de derechos, de buenos tratos, de desterrar viejismos y prejuicios. Con el concepto de abuelos, abuelas y abuelitos, se viola uno de los principios básicos de la Convención Iberoamericana de los Adultos Mayores, es la dignidad. Es el no valorar los atributos que componen su personalidad, el nombre, el domicilio, el estado civil. Y con esto también el COVID nos ha traído pérdidas y ganancias. Las pérdidas, hemos perdido redes, ¿no? Adultos mayores que no pueden ver a sus nietos, a sus familias, que están alejados. Muchos no tienen wifi o no saben usar nos estábamos acostumbrando a la capacitación de estos adultos mayores para que usen el celular, el WhatsApp, redes y tecnología que ha sido muy joven, ¿no? Si bien los jóvenes nacieron con esto, a nosotros, o sea, a mi generación de los 50 y nos cuesta, a los que tienen más también, se ha perdido el contacto físico, ¿no? Quienes hacían, no solo con la familia, sino con los amigos, con los vecinos, los que iban a bailar, los grupos, el festejo, el cumpleaños, se ha perdido salud física y psíquica. Pero también puedo pensar que se está ganando en el uso de las nuevas tecnologías, quizás la obligación de tener que usar el WhatsApp, una videollamada, ¿sí? Con algún hijo, con algún nieto, el jugar a algún juego en una pantalla, ¿sí? Eso ha sido en valor. Por lo tanto, también podemos pensar que como ganancias hemos tenido habilidades nuevas, y muchas veces pensar en que empezamos a hacer aquellas cosas que no hacíamos.
Argentina, mediante la ley, no sé cuánto tiempo tengo, 27.360, ratificó la Convención Interamericana de los Derechos de los Adultos Mayores en 2015. Yo les compartí solo 5 artículos, no los voy a leer todos, pero sí pensar que es importante para quienes se dediquen a los adultos mayores prestar atención al artículo 5, que nos habla de la igualdad y la no discriminación en la vejez. Queda prohibida la discriminación por edad en la vejez. Esto también hace referencia, y nosotros lo estamos trabajando en la universidad, donde muchas veces simplemente por la edad quedamos afuera de alguna beca, de algún concurso. Esta convención dice que está prohibido discriminar por edad, digamos, hoy tenemos que ponernos a revisar esas ordenanzas, resoluciones, y que los Estados partes deberán enfocarse en sus políticas públicas, en sus planes y legislaciones, a trabajar las múltiples discriminaciones de la vejez. También es importante trabajar el artículo 8, el derecho a la participación. Disculpame, sí. te quiero avisar que tenés hasta las 9:30, así que te queda media hora, anda tranquila. Ah, bueno, listo. Y después tenemos media horita más para comentarios, preguntas. Ah, etcétera. buenísimo, listo, yo no había preguntado. El derecho a la participación, a la integración comunitaria. Este artículo plantea que la persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, dentro de la comunidad, de la sociedad. Muchas veces tendemos a decir, a veces, y vuelvo a lo anterior, muchas veces por sobreprotección, ¿no? Por decir, ay, no te va a pasar algo, deja que yo lo hago, deja que yo te lo compre, deja que, sí, muchas veces por sobreprotección perdemos que ese adulto mayor tenga una participación activa, productiva, plena, dentro de la familia, de la comunidad, de la sociedad. Por lo tanto, los Estados partes deben adoptar medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de participar activamente y productivamente en la comunidad, de acuerdo y desarrollando capacidades, potencialidades, fortaleciendo su autonomía. Este artículo plantea que se crearán y fortalecerán mecanismos de participación, de inclusión social, que deben promoverse la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales. Y cuando pensamos en actividades intergeneracionales, muchas veces cometemos el error de pensar que la intergeneración solo es con adultos mayores y niños. La intergeneración no solo es con adultos mayores y niños, no es que tenemos que infantilizar a esos adultos mayores, o que a los adultos mayores, porque los tratan como si fueran sus nietos y se ponen contentos. Hay adultos mayores que solo quieren a sus nietos y no tienen ganas de que vengan otros niños a visitarlos ni a estar con ellos, y eso está muy bien. Hay adultos mayores que no han tenido hijos y que han decidido no tener hijos, y entonces tenemos que pensar en la intergeneración con adolescentes, con otros adultos, ¿sí? Con adultos jóvenes, con quizás adultos mayores de 70, 80, con algunos adultos jóvenes de 50 y 60. Eso también es trabajar la intergeneracionalidad, fortalecer solidaridad, apoyo mutuo, compromiso. Y acá hablamos de apoyo mutuo, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer uno? ¿Qué es lo que puede hacer otro? Por eso es importante trabajar con la biografía de esa persona. ¿Sí? Yo tengo que poder saber, para poder crear algún proyecto de intergeneración, no es simplemente invitar a los niños a que visiten un geriátrico o una residencia de larga estadía o una casa hogar y que vayan los niños a visitar a los adultos mayores. No, es también saber esos adultos mayores a quién le gusta estar con niños, a quién no, quién ha tenido hermanos, quién no, y también quizás no sean solo niños, quizás podamos pensar en una intergeneración con otros adultos. Entonces organicemos algún taller, no sé, quizás yo me acuerdo en la residencia donde trabajaba, había algunos adultos mayores que trabajaban muy bien con la madera.
Entonces solo hacía grupos con aquellos adultos mayores que trabajaban muy bien con las manos, con la madera, y invitábamos a otros adultos, carpinteros, algunos ingenieros han ido, y compartíamos los saberes de uno con los saberes de otro. Hemos hecho muestras acá en la Avenida Argentina de Neuquén. Bueno, nos permitía la posibilidad de igualdad, de compartir. También es importante asegurar que las instalaciones y los servicios de la población estén a disposición, en igualdad de condiciones, y que tengan en cuenta, vuelvo a insistir, las necesidades de todos. Cuando digo de todos, no solo de quien va a visitar, pensando en una residencia, pensando en un grupo de adultos mayores, de un determinado barrio, pensando en un centro comunitario, no solo de los que van, sino también de los que reciben. También tenemos el artículo 11, que nos habla del derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de salud. Este principio es de fundamental importancia. Nos permite pensar que la persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de salud. Esto ha generado fuertes debates con este COVID-19, no solo en Argentina, en nuestra región, sino a nivel mundial. La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos humanos de la persona mayor, con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención en el ámbito de la salud. Los Estados partes se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios. El derecho informado es importante trabajarlo en las residencias de larga estadía. Acá va el artículo, ahora yo después voy a volver al consentimiento informado con una encuesta. El artículo 12 nos habla de los derechos de las personas mayores que reciben servicios de cuidados de largo plazo. La persona mayor tiene el derecho a un sistema integral de cuidados que provea protección y promoción, cobertura, vivienda, alimentación, vestuario, promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar, en su casa, y mantener su independencia y autonomía. Por lo tanto, es fundamental trabajar con ese. En general, no estamos acostumbrados a preguntarle al adulto mayor qué es lo que quiere. Es algún otro, es un familiar que me dice, mira, la verdad estoy buscando un lugar para alojar a mi papá, puede ser empezar por un hogar de día, empezar por un geriátrico, por lo que fuere, pero no estamos acostumbrados a hacer una entrevista y a preguntarle a ese adulto mayor qué es lo que quiere. Las residencias de larga estadía, la pandemia las ha visibilizado, las ha puesto en primer plano en todos los medios nacionales e internacionales, pero yo creo que no saben que solo el 2% a nivel nacional está alojado en residencias de larga estadía, que en Neuquén esa cifra es aún menor, que solo el 72% de la población mayor de 60 años de Neuquén está alojada en residencias de larga estadía, y tenemos actualmente un total de 625 residentes, es decir, es muy poquito, con lo cual tenemos mucho para trabajar con esa población, pero mucho más para trabajar con aquella población que elige residir en su domicilio. Por lo tanto, yo siempre digo que hemos sido capaces de poner en vigor, en valor, la convención, esta convención iberoamericana de la que hablábamos anteriormente, convención que fue dada en el 2015, convención que Argentina fue promotora de esa convención y la ha trabajado en el mundo entero, con participaciones en la ONU, con muy fuerte participación. Pero sin embargo, la pandemia sacó a la luz los prejuicios, los viejismos arraigados a la cultura. Por lo tanto, esta pandemia nos trae muchos desafíos a quienes trabajamos o a quienes decidan a partir de ahora trabajar con esta población adulta mayor. Nos desafía a la transformación, ahí me sobra una A, pero bueno, quizás nos desafía 2 veces a la transformación, nos desafía a nuevas maneras de pensar y actuar,
nos desafía a pensar un enfoque superador al modelo asilar. El modelo asilar era el modelo de alojamiento, donde el adulto mayor va, se queda ahí, se cierran las puertas y se lo medica. Nos desafía a pensar en perspectivas de género en los mayores y nos desafía a pensar en la sexualidad en la vejez. También nos deja al descubierto la pandemia algunas cuestiones en las residencias de larga estadía. Por lo tanto, debemos intervenir, y hago hincapié en las residencias, si bien solo el 2% de Argentina está alojado en residencias, es hoy, ustedes saben que un contagio en una residencia se multiplica porque viven allí muchos adultos mayores. En algunas residencias de Neuquén tenemos 60 adultos mayores conviviendo. Saben que el hogar Hermanita de los Pobres estuvo complicado, gracias, y acá sí voy a decir gracias a Dios, al estar las Hermanitas de los Pobres allí. Hoy están casi todos curados. Escuchaba hoy unas noticias que están esperando que ya en unos pocos días todos reciban el alta. Fallecieron lamentablemente 2 adultos mayores de esa residencia, pero podemos pensar en que ha sido un logro de la medicina, esto sí, pero ha puesto al descubierto esta pandemia estas residencias. Y bienvenido sea que las haya puesto al descubierto. Debemos intervenir en lo que hoy tenemos, anclado en su mayoría en la concepción asilar. Nuestras residencias figuran y funcionan fuertemente con esta concepción asilar. Esta concepción asilar viene del siglo pasado, en donde, para los que conocen y han leído a Evelyn Goffman, vienen desde ese paradigma goffmiano, en donde todos los aspectos de la vida diaria se desarrollan en el mismo lugar, donde cada actividad diaria se lleva a cabo en compañía inmediata con un gran número de otros, es decir, mi intimidad y mi individualidad casi que quedan relegadas, a quienes se les da a todos el mismo trato. Es más, casi se los llama a todos. Yo he estado en algunas instituciones en donde son abuelos y abuelas, no es Pedro, Juana, María, es fundamental llamarlos por el nombre, a quienes se les requiere que hagan juntos las mismas cosas, es decir, yo planifico una actividad no sé, de hacer tortas, y bueno, todos tienen que hacer tortas, y bueno, capaz que a algunos no les gusta cocinar, ¿no? En su biografía no está la cocina, donde en general todas las actividades están estrictamente programadas, digamos, no pensadas con ese otro, en donde se tiene un limitado contacto con el exterior digo, no con el patio de la residencia, sino con la sociedad, en donde en muchas instituciones se prohíbe al principio el privilegio de recibir visitas, asegurándose de que esta manera la desvinculación familiar sea posible con la intencionalidad de asilar. En unas entrevistas realizadas, les estoy hablando del año 2008, quizás esto ha cambiado, creo que no, la totalidad de los referentes entrevistados afirmaron que la evaluación de ingreso, digamos, quienes evalúan quiénes tienen que ingresar, es solo por el médico de la residencia, y en su mayoría la decisión de internación no es del adulto mayor, sino de algún familiar o de alguna persona a cargo. Por lo tanto, acá se pone en discusión el concepto de independencia, libertad y autonomía del que todos los adultos mayores son portadores de derechos. Y acá sí, para ya ir terminando, centrarnos en el paradigma de derechos es pensar fuertemente en que todas las actividades de la vida diaria deben estar programadas, pero en forma individualizadas por cada sujeto, a partir de programas individuales que les tengo que ir haciendo a cada uno. Esperen que tengo que cancelar el celular porque me está matando el ruido. Que la participación, que todas esas actividades deben estar programadas con participación del adulto, es decir, si quiere, si no quiere, a qué horario lo quiere, cómo lo quiere. También debe estar centrada y anclada en la participación de familiares, de otras personas, de amigos, de allegados, quizás no son familiares, pero son amigos, son vecinos, con quien ese adulto mayor en su biografía me contó que tenía mucho trato. Quizás esa es
paradigma de derechos tenga que estar centrado en tener en cuenta los valores, las tradiciones, la cultura, las experiencias de cada adulto mayor, poder reconocer las capacidades, poder reconocer sus habilidades, poder centrarme en esas habilidades que tiene el adulto mayor. Acá le dejo también, para finalizar, agradecerles la escucha atenta, no los veo, pero espero que les haya gustado. Ahora nos vamos a hacer una segunda instancia de compartir. Les dejo imágenes para que puedan tener algunas imágenes de adultos mayores cuando trabajábamos el género y las diferentes posibilidades que hoy tenemos de compartir nuestra vejez. Digamos, estas son, no me acuerdo en este momento los nombres, la primer pareja del mismo sexo que se casa en Argentina, a partir de la ley. Aquí tenemos, bueno, una pareja heterosexual compartiendo una escena romántica y de erotismo, y esta es una película, que es una película alemana que se llama, ya me voy a acordar, se me olvidó, ya me voy a acordar para recomendárselas. Es una película alemana que trabaja fuertemente la erótica y la vejez, y pone en escena pone en escena muchas imágenes de adultos mayores con sus cuerpos al desnudo, disfrutando plenamente de sus cuerpos y de su sexualidad. Con lo cual podemos empezar a pensar en la vejez lejas de esos prejuicios a los que hicimos alusión al inicio, y pensar en una vejez digna, y empezar a unir esto que decíamos de un buen envejecer y de un buen vivir. Bueno, muchas gracias, y yo ahora sí me gustaría compartirles a ustedes la pantalla, así los veo. Quizás algunos se han dormido, no sé, espero que les haya gustado, pero quiero compartir algunas frases de por qué yo elegí ese título. Elegí el título de la ponencia cuando hablábamos con Laura. Decíamos, bueno, a ver cómo sabemos que vejez no es algo que nos guste a todos o que sea muy atrayente, ¿no? Intenté hacerlo lo más ameno posible, espero que haya sido así. Y hay un autor que algunos se lo atribuían a un poema de Neruda, que no lo es creo que es desconocido, es un chileno, o es que en realidad, creo que es a partir del COVID, que es actual, que trabajaba, ahí la estoy viendo a Mirta Agostino. Mirtita, te adoro, gracias, y que dice, cuando la tormenta pase. Les voy a leer solo algunos párrafos, y dice: cuando la tormenta pase y se amasen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Ay, esperen que se me fue. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado, nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habíamos soñado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ceci. La verdad, excelente y muy conmovedor.
Te Gracias. cuento que ya activamos el chat para que puedas ir compartiendo tu aporte, tu pregunta, tu reflexión. Te recuerdo que tenemos a la doctora Ivana García también. Ay, esperen que salgo de mi pantalla, no sé por qué ahí veo. ¿Podés ahí? Yo ya no veo la pantalla compartida, Ceci. ¿No la ven? No, ya veo todos los participantes. Listo, listo, listo. Ivana, ¿querés agregar algo, hacer un comentario? Sí, bueno, Ceci, un placer, como siempre, escucharte. Estaba leyendo todo lo que ponían en el chat. Bueno, nada, excelente. Muchas gracias. Nada, fui anotando, no voy a repetir cosas que dijo Ceci, pero sí fui anotando algunas palabras que me parecen que están buenas para que nos queden grabadas. El de biografía y biología nos pega muchísimo a los profesionales de salud, ¿no? Y yo con esto he aprendido un montón, porque bueno, los profesionales enfermeros, los médicos, todos los que estamos en el área de salud, más en prestaciones de salud, pensamos mucho en la biografía, en la biología y poco en la biografía. Y como bien decía Cecilia, no nos damos cuenta el impacto que tiene en mejorar la calidad de vida de esas personas mayores, cuando además de ocuparnos de la biología, porque en mi caso nos toca directamente y uno no lo puede dejar, pero lo complementamos y le damos ese otro 50%, porque no es un complemento del 10 ni del 20, sino del otro 50% en toda nuestro acompañamiento, nuestra atención que damos a los mayores, dando lugar a escuchar la biografía de esa persona mayor. Así que los invito a los que tienen mi sesgo, que es irse del lado de la biología, a acordarse de esta frase, ¿no? En ellos es mucho más importante, en las personas mayores, la biografía, porque del otro nos vamos a ocupar sí o sí. Yo les digo siempre a los cuidadores, claro, a los que capacitamos mucho con Ceci en varias ciudades, y les decimos, total, de la biología nos va a pegar en la cara, así que nos va a tironear del pelo y nos va a decir, bueno, che, esto lo necesito, ok. Así que esa no nos tenemos que andar acordando, pero sí de la biografía. Después otra palabra que me anoté fue el empoderamiento, del cual estoy no 100%, sino 120% de acuerdo, en que empoderarlos, y la otra palabra que le sigue al empoderamiento es el respeto por su autonomía, tiene que ser nuestra clave, estemos en el rol que nos toque, que podamos empoderarlos y respetar su autonomía. Eso me parece como fundamental, porque no lo hacemos a propósito. Se nos hace, como decía Ceci con el cuento, ¿no? Que uno por ahí anda medio apurado, está pensando, le parece que sería lo mejor para el otro, trata de esto de la palabra tan usada en nuestra boca, pero no sé si la ponemos en funcionamiento, que es la empatía, ¿no? Decimos, sí, hay que empatizar con la persona mayor. Bueno, pero si nunca fuimos viejos nosotros, entonces también se nos hace más difícil empatizar con ellos. Entonces, ¿cuál es la manera de empatizar? Escucharlos y no decidir lo que a mí me parece con 45 años que sería mejor cuando yo sea vieja. Seguro que cuando yo, Ivana, que nací en el 1974, tenga 65, 70 años, las vejeces no van a ser las mismas, como decía bien Ceci, que los viejos que tenemos ahora. Entonces, mi mamá con 72 años no quiere las mismas cosas que voy a querer yo a los 72 años. Tuvo una vida diferente, tuvo oportunidades, tuvo experiencias, tuvo una familia diferente, tuvo relaciones diferentes. Entonces, esto de no homogeneizar y de no creer darle y acompañar al otro como me gustaría que me acompañen a mí cuando me hago vieja, no está bueno, eso no es empatía. Y la clave para poder empatizar es escuchar, no nos queda otra, porque no me puedo sumar 20 años ahora. Y así me los sume,
no van a ser los 72 que hoy tiene mi mamá. Y para terminar, para no hacerla más larga y dejar lugar a las preguntas o a las opiniones de todas las personas súper valiosas que estoy viendo, que no las quiero nombrar, pero con muchos hemos compartido y seguimos compartiendo hermosos proyectos, es la posibilidad de abrirles la puerta a las personas mayores a que puedan seguir soñando y proyectando. Y me parece que enmarcado en todo esto que decía Ceci de la convención, si bien no lo dice específicamente, ¿no? Pero el derecho a soñar no está escrito así, pero todos los derechos enmarcan también este hermoso derecho y que me parece que es, desde mi experiencia, es el que les da calidad a la vida de las personas mayores. Que ellos puedan seguir soñando, seguir proyectando y seguir sintiéndose útiles. Súper especial, y acá les digo, no cuando pase la tormenta, sino durante la tormenta, porque la tormenta esta va para largo, gente, llevamos 7 meses, nos quedan muchos meses más, ojalá que me equivoque, pero nos quedan unos cuantos por lo menos, donde las personas mayores van a tener que seguir cuidándose mucho más. Entonces tenemos que ayudarlos, a los que tengamos cerca, a través de las familias, a través de las redes, a través de nuestro trabajo, si nos toca trabajar con ellos, incentivarlos a que sueñen, a que proyecten, con eso se van a sentir útiles y se van a sentir motivados, y esa es la mejor manera de, por lo menos desde mi opinión personal, de poder ayudarlos a mejorar su calidad de vida. Así que nada, los invito a que los acompañen y que los ayuden a soñar, a proyectarse, a cumplir esos proyectos, a, a desafiarse, a salir de su zona de confort, porque no porque sean viejos no van a poder salir, todo lo contrario, tienen tiempo, mucho tiempo, y tenemos que hacer que ese tiempo libre que tienen, que es mucho, pre-pandemia era mucho, ahora es mucho más, pueda ser un tiempo libre, no ocioso de que no sirva para nada, sino, disculpa los ruidos, sino un tiempo libre que les sea fructífero, que les valga, ¿no? Que les aporte. Así que bueno, ese es mi granito de Gracias, arena. Ivana. Gracias. De nada. Sí, ahí estoy viendo varios alumnos, está la Vivi. Yo soy malísima porque aparte no tengo, no necesito los anteojos para la compu, pero no veo, está Virginia Curipe, ahí la veo, lindos estudiantes que hemos tenido. ¿Quién más? Ahí vi a alguien más. Está Flavia, está Paola Núñez. Hola Pau, tanto tiempo. Qué Hay lindo muchos verlos, qué lindo verlos. alumnos que te están escribiendo en el chat. Sí, qué lindo. En realidad a mí me gusta. Sí. Hay un Sí, comentario en el chat sobre la escucha. No sé si lo has podido leer. Ese no. A ver. A lo último está. Vale. ¿El último? Sí, el anteúltimo dice, gracias Ceci, arriba. Es tan importante no minimizar la necesidad de la persona mayor, escucharlos y Y acompañarlos. acompañarlos en caso. Exactamente, digamos, esto que un poco planteaba Ivana, ¿no? Como muchas veces, yo siempre digo que, porque algunos lo que te dicen, bueno, pero repite veces lo mismo, o está sordo, no escucha, ¿no? Y yo siempre digo que el tiempo del adulto mayor es un tiempo que algunos autores han llamado un tiempo perezoso, ¿no? Pareciera ser, yo no sé si el de ellos es perezoso o el nuestro es apurado, ¿no? Pero, y quizás esta pandemia nos puede poner como en un lugar distinto, ¿no? Sobre todo de quienes estamos a cargo de algún adulto mayor, de quienes tenemos que prestarle más atención, por si, no sé, si sale, si no sale, si necesita algo, si tengo que convivir con él más horas, si es que convivo, y bueno, y quizás sea el momento de escucharlos. Tienen mucho para decir. A mí me gustaría hacer referencia a eso en dos aspectos, si me permiten, no sé si con el tiempo puedo, en dos aspectos. Uno, el adulto mayor autónomo,
que vive, ¿no?, su vida con autonomía, con independencia, y otro, el adulto mayor, que tiene alguna discapacidad o alguna, por ejemplo, demencia senil o Alzheimer, ¿no?, alguna dificultad de ese tipo. Son como los dos adultos mayores a los que a mí me gustaría referirme. El que tiene independencia y autonomía, la comunicación es muy compleja. La comunicación no es que lo que yo digo va a llegar al oído del otro y rápidamente el otro lo va a entender y va a hacer y nos vamos a poner rápidamente de acuerdo en lo que él dice, ¿sí? Hay una gran parte de la comunicación que se pierde entre el emisor y el receptor. Imagínense esto con alguien mayor, que seguramente cuando uno envejece, nuestros órganos también envejecen. Entonces, lo que nos envejece primero es la vista, ¿no? Es común ver adolescentes o jóvenes o adultos jóvenes con anteojos. Acá estoy viendo varios en la pantalla. Yo no me los pongo porque los necesito para lejos, no para cerca. De todas maneras me doy cuenta que no veo las caras, con lo cual me hago la canchera, pero capaz que los necesite. Pero no estamos acostumbrados a que ese adulto mayor, por más que esté con los anteojos, y bueno, le tengo que repetir las cosas un montón de veces, ¿no? La excusa de repetir las cosas un montón de veces. Sí, quizás haya que repetir las cosas tantas veces como ese otro las necesite, quizás haya que hablar más pausado, quizás esa entrega entre emisor y receptor tenga que ser, como yo les digo, revisada. Bueno, a ver qué entendiste, qué te dije, cómo lo vamos a hacer. Me pasa muchas veces con algunos adultos mayores. Y con quienes tienen algunas demencias, como la demencia senil propia de la edad o Alzheimer, adquiere mucha relevancia lo que se conoce con la terminología de reminiscencia, ¿no? En donde muchas veces dicen, me cuenta siempre lo mismo, me responde siempre lo mismo. Eso es porque vos no repreguntás, le digo, ¿no? Digamos, no te aburras en la conversación con tu mamá, con tu tía, con tu abuela, con quien tenga esa dificultad. Repreguntá. Bueno, si esa persona te cuenta, sí, porque, ¿y vos quién sos? Y yo le digo, bueno, y soy Cecilia. Y yo le pregunto, ¿y vos quién sos? Y yo me llamo María. Y al rato me pregunto, ¿y vos quién sos? Y le digo, soy Cecilia. ¿Y vos, María? Además de María, ¿qué te gusta hacer, María? Y me gusta cantar. ¿Y vos quién sos? Me vuelvo a preguntar. Y le digo, yo soy Cecilia, y vos sos María y te gusta cantar. Y además de cantar, ¿qué otra cosa te gusta? ¿Sí? O qué olor, capaz que me dice, me gusta cocinar con mi hermana, capaz que la hermana falleció. ¿Y qué cocinabas con tu hermana? ¿Y qué olores había de los que cocinabas con tu hermana? Y que eso es poder trabajar la reminiscencia, es poder conectarme con el otro desde otro lugar. Yo les puedo asegurar que ese otro, lo único que se conserva, bueno, acá Ivana por ahí lo va a saber explicar mejor que yo, pero lo único que se conserva en el Alzheimer es el amor, es el afecto, es el cariño. Es aquello que no se pierde, ¿sí? El resto lo vamos perdiendo a corto, a mediano plazo. A corto plazo es lo que se pierde primero, esa memoria a corto plazo, pero el cariño, esa forma, entonces yo siempre les digo, ¿no? Les recomiendo, bueno, si vos cuando, no sé, supónganse que haya una pareja en donde alguno de ellos tiene Alzheimer, bueno, acariciala como la acariciabas antes, decile el piropo que le decías antes, utiliza esas mismas palabras, eso es lo que no se pierde. El afecto no se pierde. Miren ustedes, ¿no? Aquellas cosas. Entonces, los recuerdos, hay recuerdos de afecto. Si yo recuerdo, si ese adulto mayor que padece Alzheimer, seguramente me va a poder decir el olor que había cuando tal cocinaba tal comida, ¿sí? O la pared, cómo está. Eso no se pierde. Lo afectivo no se pierde. Por lo tanto, trabajen con la reminiscencia de ese otro. Conéctense con ese adulto mayor desde ese lugar. Ceci, hay alguien que quiere leer un poema. Sí. ¡Ay! Dale, Mirta.
Dale, Mirtucci. No, espera, Ceci, porque la tengo que habilitar. Acordate que nadie puede hablar. Ah, Solamente bueno, pueden bueno. escribir. Ah, nadie puede hablar. Yo estaba esperando que hablen. No, Mientras para se que la busco y la habilitan, habilito, se porque llama, si ponemos que todos hablen, es como, Nadie habla, no, decía. porque se desordena todo. Nosotros, Está bien. nosotros, se llama para que, cronopios, Lau. ¿cómo? Cronopios, decía Sí, sí, la cronopios. estoy buscando, ya está. Aguántenme en un cachito. Ah, bueno, yo después te quería Bueno, hacer una pregunta, anda pensándolo, dale. porque había en el chat alguien que decía que trabajaba en una organización no gubernamental para garantizar que adultos mayores recibieran comida. Y Sí, eso Flavia. me Sí, lleva a sí. pensar en estos adultos mayores que tienen grandes carencias en sus condiciones materiales, como muchas veces también se pasa por arriba, por estas carencias materiales que tienen, su posibilidad de autonomía, de tomar decisiones, ¿no? Exactamente. Porque en tal residencia van a estar mejor, porque van a tener comida, van a tener donde bañarse. Bueno, Exactamente, totalmente. ¿querés hablar de eso? Uh-huh. La residencia debería ser, o debe ser, no debería, debe ser el último eslabón, ¿sí?, para alojar a los adultos mayores. Y es más, nosotros habrán leído en los diarios que empezamos a trabajar junto a provincia la ley de residencias, de lo que se conoce hoy como residencias de larga estadía. Tuvimos un solo encuentro de presentación muy enriquecedor, y hasta llegamos a pensar en que quizás tendríamos que, ¿por qué residencias de larga estadía? ¿Sí? Si quizás esa estadía puede ser corta, ¿sí? Quizás podríamos pensar en trabajar en alguna residencia. Antes eran geriátricos, era mucho peor, ¿no? Esto que yo les decía, era una concepción totalmente medicalista, asistencialista, de cuidados básicos. El geriátrico viene de la mano de la década pasada y anterior inclusive, en donde se albergaba a locos, vagabundos, enfermos, viejos, digamos, ¿no? Todos iban a parar a ese gran lugar donde todo estaba dado en la gran sala. Tenemos muchos geriátricos en Argentina y en nuestra región que siguen funcionando de la misma manera, donde las actividades de ese lugar se desarrollan en una gran sala, donde todas las actividades se llevan a cabo para todos comen lo mismo, ¿no? Y algunos me han llegado a preguntar, bueno, pero no podemos hacerle una comida a cada uno. No, quizás una comida a cada uno no, pero podemos pensar en algunos grupos, podemos pensar en que ellos se pongan de acuerdo en armar su menú semanal, ¿sí? Podemos pensar, hay muchas posibilidades para que el adulto mayor pueda elegir. Lo más básico, que Mariana lo traía recién acá, que es la comida, digamos, ¿no? Y que es uno de los derechos más básicos, que es el derecho de alimentación, el derecho de vestimenta. En muchas de las instituciones donde están alojados los adultos mayores, la vestimenta casi que es compartida, ¿no? Porque en esto se va perdiendo, bueno, voy poniendo lo que tengo a mano. Hay horarios de visitas, las puertas están cerradas. No deberíamos, la ley no lo permite, no está permitido, no es una institución carcelaria. Entonces tenemos que salir de la concepción de institucionalización. A la residencia no se va a estar institucionalizado, se va a vivir. Y el vivir implica tener libertad y autonomía en mis decisiones. No estoy diciendo que voy a llegar a las 2 de la mañana borracho, no, porque tal vez en mi casa tampoco aceptaría que mi padre, a ver, porque yo trabajo, porque tengo una vida organizada, pero bueno, si vos me avisás que el sábado te vas a ir a la bailanta y vas a venir en taxi a las 4 de la mañana, y bueno, quien cuida la puerta de ese lugar, no estoy diciendo que la puerta quede abierta a las 4 de la mañana, como en cualquier casa, ni estoy diciendo que todos tengan llave, porque quizás también eso es complejo, pero sí que quien cuida la puerta, bueno, si algún adulto mayor está allí internado porque tiene
como muchos, porque la familia lo alojó allí, por el motivo que fuera. Insisto, no todos los adultos mayores son el abuelito y la abuelita. Hay muchos adultos mayores que no son visitados en sus residencias de larga estadía o en sus mal llamados geriátricos, y lo primero que hace el trabajador social es decir, ay, no viene a visitarlo nadie, la carencia que tiene, la familia abandónica. Y en realidad cuando uno empieza a pelar esa cebolla, ¿sí?, se da cuenta que hubieron abusos, que hubieron maltratos, que hubieron... ¿sí? Entonces, empezamos como a trabajar otras cuestiones, ¿no?, con ese adulto mayor que está alojado. Y no solo está alojado allí, sino que parece que estuviera preso, porque no puede salir, no puede andar solo, no puede... ¿sí? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que empezar a trabajar como profesionales. Le hablo a los trabajadores sociales, que es a quien me atrevo, y creo que es fundamental empezar a trabajar desde la biografía, desde la autonomía y de la independencia. Creo que son nuestros rectores, nuestros principios rectores para poder abordar esta temática. Ceci, ya habilité a Mirta. Mirta, estás habilitada. Tenés No, que sacarte vos sola el mute. desmuteate, estás muteada. Sacate vos sola el mute ahora. Ahí está. No, primero, nada, gracias, me alegro de verte, se costó entrar, pero bueno, siempre clara, los conceptos claros. Yo quería agregar, si puede ser, una cosita que me quedó, tal vez cuando iniciaron, la dijeron, y dentro de esto de las variables a tener en cuenta está la clase social, porque cuando nosotros hablamos del 2% de internación, no mucho, está bien, pero hay que ver en qué condiciones algunas personas psicosocialmente pueden vivir y económicamente, aunque estén desde la vista sanitaria bastante bien. Eso sería algo que me parece que no podríamos dejarlo de ver nosotros desde nuestra profesión. No, nada, yo preguntaba si podía, yo estoy jubilada, y me dedico a escribir hace tiempo, y ahora hace poquito publiqué un libro que justo fue escrito durante la primera parte de la pandemia, y como que dediqué un poema a mi mamá y una señora que es vecina y amiga de ella. Si querés lo leo, porque... Sí, bueno, por supuesto, Mirta, sí. Serían gente que qué mejor que una adulta mayor. Mira, acá tenemos las generaciones de las que hablábamos, ¿no? Mirta jubilada, con su mamá, o sea que hay como, empezamos a transitar en Neuquén esto, a recuperar estas generaciones que se habían perdido. Dale, sí, estas personas de las que voy a hablar, incluso de una, como está también, me equivoqué, y yo no sabía bien la edad, tiene 90, yo puse otra edad, pero no importa, porque la ficción mezcla un poco Alicia en el País de las Maravillas y demás, pero sí hay un grupo de clase media que si está medianamente bien de salud, podría llegar a vivir así, como algunos lo hacen. El paseo. Ella cumplió 85. Sube la escalera una vez al día y pedalea en la bicicleta del altillo. Luego baja a cocinar algo para más tarde. Alicia golpea el vidrio de su ventana. Es su amiga de 88 que le invita a caminar. Se abriga y salen juntas. 5 cuadras alrededor del sitio, en horario para mayores. Hoy, con este sol, llevan sonrisas bajo el tapabocas. Saben que no es el País de las Maravillas, pero ríen para no envejecer. Mientras yo, sentada, imprimo la prueba de galera que llega en barco de vela por rutas antiguas, ellas van detrás del conejo blanco. Leo y la primera vez me encanta, después desconozco el texto, las palabras se desarman y caen de un mundo a otro, perdiendo sentido en el camino. Entonces ellas vuelven y cada una entra en su casa vecina. Saludan con gestos y brillo en los ojos, humedad suspendida en la tarde. El gato sale del espejo y las ve. Juega cada una con sus tacitas, toman el té
cuando las agujas dan las 5. Saben que oscurece temprano y el viento amontona estrellas en el horizonte. Gracias, Mirta. Mirta es colega, yo la quiero mucho a Mirta, hemos trabajado mucho, fui su directora de tesis de maestría, y trabajó mucho el ocio, la recreación, el tiempo libre. Y además, bueno, siempre muy generosamente podemos compartir, hemos compartido algunos de sus escritos en los actos de colación, digamos, a mí me gusta mucho. Así que gracias, Mirta. Hermoso, hermoso, muchas gracias. En estos tiempos de pandemia viene bien cómo uno puede ir recreando, ¿no? En esto que hablábamos de biografía, yo no podría escribir, a mí me ponen, me hacen en alguna institución algún curso de escritura y creo que a los 2 días estoy haciendo otra cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, Mirta le gusta escribir, entonces es importante saber qué es lo que quiere ese otro, saber a dónde, cómo lo puedo acompañar, insisto, en ese buen vivir, en ese envejecer y en ese buen vivir, cómo puedo ir acompañando las diferentes vejeces. Y sí es cierto lo que planteaba Mirta al inicio, de que ese 2% o ese 1 y pico de Neuquén, alojado en las residencias de larga estadía, no estamos hablando en general tenemos algunas residencias privadas también, que tienen un alto costo, pero en general estamos hablando de adultos mayores con muchas carencias, no solo en las residencias, sino también esto que planteaba Flavia en los barrios, ¿no? Hace unos meses nos habían convocado desde la facultad en una actividad de capacitación en Chosmalal, y que en ese momento se viajaba, ¿no? Se viajaba para poder conversar eran colegas, trabajadores sociales, psicólogos, médicos del hospital. Y ahí te vi, Cari, ¿no? La Cari. Y bueno, y empezábamos como a pensar en ese momento no solo las diferentes vejeces urbanas, sino tener en cuenta la ruralidad en las vejeces, ¿no? Que es otra forma de envejecer, con otras biografías completamente distintas a los que nos tendremos que acostumbrar si nos toca trabajar en esas vejeces. Entonces, por ejemplo, en ese momento, en ese taller, había una trabajadora social que traía una situación de una adulta mayor, que su hijo trabajaba en el hospital, pero ella estaba en silla de ruedas, ella vivía en el campo, la ambulancia no llegaba a ir a buscarla, era todo tierra, por supuesto, además no se podía mover, no podía moverse con su silla de ruedas por allí, y sin embargo, ella no aceptaba vivir, le habían conseguido, la opción era una vivienda en Chosmalal. Ella creo que estuvo 2 días en esa vivienda en Chosmalal, y bueno, y se consiguió un taxi que la dejó cerca de su campo, y después consiguió un vecino que la ayudó con la silla de ruedas a transitar los montes, las rocas, y llegar a su casa, que por supuesto la tuvieron que ir a buscar porque a los 2 días era una mujer que necesitaba asistencia, necesitaba cuidadoras, porque usaba pañales, porque estaba en silla de ruedas, porque sufría de enuresis, porque no tenía para asearse, porque se la encontró deshidratada, porque se la encontró con sus pañales sin poder estar higienizada, digamos, y porque además ninguna cuidadora, por más que en ese momento provincia estaba ofreciendo un muy buen salario, no quería ir al campo. Decían, yo al campo no me voy a instalar 15 días al campo y después un reemplazo de alguien más 15 días. Así que bueno, no sé cómo habrá quedado la situación, pero en ese momento fue la situación que trabajamos en Chosmalal, que todos los profesionales que allí estábamos intentábamos tirar algunas cuestiones de intervención,
que no era simplemente alojar a esa adulta mayor en una casa en el centro, ¿sí? Por más linda que y todas las comodidades que la casa tenga, había que trabajar fuertemente con ella, su historia, su biografía, su situación actual, lo que se puede, lo que no se puede, lo que yo hablaba hoy de fortalezas y debilidades. Había que empezar a trabajar con esta mujer, que por supuesto que era un trabajo arduo, era un trabajo que exigía cierta premura, cierta urgencia, porque nadie quería ir al campo, porque ella sola más de 2 días, 1 día y medio, no podía estar, dormía en la silla de ruedas, no se podía levantar, no se podía bajar, no se podía, o sea, realmente era grave la situación. No sé cómo se habrá resuelto, desconozco el final, pero sí tiramos muchas ideas quienes estábamos allí presentes. Realmente quienes estaban ocupándose de la situación estaban desbordados, pero sí lo que no habían hecho era hablar con ella. No le habían preguntado a ella qué quería hacer, y no habían acordado con ella un plan de trabajo. Entonces, una de las intervenciones que pensamos era acordar con ella un plan para decir, bueno, quizás fortalecer su autonomía y su independencia en el centro con algunas cuidadoras con tareas específicas de fortalecimiento de autonomía e independencia, que era posible, lo veíamos que era posible, acondicionar más o menos su casita en el campo y que ella pueda ir a vivirse en un plazo relativamente corto, no sé si tan corto, pero ir como conversando con ella algunas otras opciones, digamos, ¿no? Porque si no estaba esta escena de ciudad, 2 días, taxi, volvía, que alguien, se había repetido varias veces, ¿sí? Con lo cual tampoco era posible. ¿Sí? Bueno, no sé si hay algo más, Mariana, Laura. Ojalá que haya servido, que haya sido lo que esperaban. Es un tema que habitualmente no estábamos acostumbrados a que sea muy convocante. Es un tema que sabemos que nos convoca a algunos. A veces no sabemos a lo que venimos y nos anotamos, y algunos quedan muy enganchados, y otros dicen, bueno, me da un poquito de temor. En general quedan enganchados. A mí me gusta, es un tema que me parece que la emoción es lo que prima, digamos, ¿no? Porque todos tenemos abuelos, todos tenemos padres, todos, no sé si todos tenemos abuelos, pero todos tenemos padres, todos tenemos algún adulto mayor de referencia. Hay una pregunta, dice... Sí, Karin te pregunta, ¿la querés leer vos? Sí, dice, tengo una pregunta, si se podría pasar... Si se podría pasar, Ivana y la profe Cecilia, ¿cómo pensar lo psicosocial en este contexto para las personas mayores? Bueno, es un poco lo que estamos planteando. Nosotros con Ivana hicimos unos videos para la ciudad de General Roca, que lo hicimos en conjunto con la facultad, en donde dábamos algunos tips. Si quieren podemos como compartirlos, Ivana, ¿no? Con el que quiera o con, ¿no? Me parece que están, Ceci, me parece que en el Facebook, ¿no? Me parece que en el Facebook. Están en el Facebook de la facultad, están en el Facebook de la facultad, yo ahora se los voy a buscar, o después les pedimos y en el Instagram. Lo podemos subir a la plataforma de Ecumen, que es del ministerio, en el espacio que es nuestro, así lo tienen. Sí, es conjuntamente con el municipio de General Roca, o sea, viste que eso, no sé cómo es con el Consejo de Adultos Mayores de General Roca, pero bueno, están yo si no después se los paso, están de todas maneras en el Facebook de la facultad, en el Instagram de la facultad. Hoy estamos muy virtualizados en la facultad. Está buenísimo. Y un poco lo que trabajamos allí, a ver si mi memoria no me falla, es cómo en este contexto tan extremo para los adultos mayores podemos empezar a pensar cómo transitar en la soledad o en la compañía que afecte lo menos posible lo psicológico y lo social. Lo psicológico en cuanto a uno, como a nosotros nos pasa que uno tiene días mejores que otros,
porque estamos encerrados, porque nuestra rutina ha cambiado fuertemente, porque nos hemos tenido que acostumbrar a esta virtualidad. A mí en lo particular me costó muchísimo, muchísimo. Pensé que cuando me dijeron clases virtuales allá por marzo, decíamos están locos, o sea, no era posible en mi cabeza. Después, bueno, uno se va amigando, ¿no? Un poco obligada y un poco porque hay que hacerlo y porque das cuenta de que te podés conectar con otros. Entonces, un poco dábamos algunos consejos, creo que fueron dos videos, no me acuerdo ya, pero dábamos como algunos tips y algunas indicaciones para poder transitar mejor esta pandemia, ¿no? Por supuesto que es siempre pensando en que los adultos mayores tienen Wi-Fi, un celular y que lo saben manejar, digamos. Hay como muchos indicadores que esto es lo que yo les decía, nosotros en algunos centros de salud, con el PAMI, digamos, creo que estaba Claudio por ahí, hemos hecho algunos encuentros en los centros de salud, algunas capacitaciones, y desde la misma universidad, el taller de digitalización. Me acuerdo que pre-pandemia nos habían pedido que trabajemos lo del cajero automático y lo de home banking, ¿no? Y nos quedó ahí como trunco el proyecto. Entonces hay muchos adultos mayores que han tenido la suerte que algún nieto, que algún vecino, que algún amigo, que alguna hija, que algún hijo les permita y les ayude a enseñar y a trabajar en la virtualidad. Hay otros que no. Entonces sí ha sido muy difícil. Yo creo que las secuelas psicosociales las vamos a ver en toda la población, especialmente yo creo que los más vulnerables en los niños y en los adultos mayores. En los niños, porque muchas veces la virtualidad no estaba tan al alcance de la mano, ¿no? Uno sabe que un niño puede manejar un celular, redes sociales, después de los 13, 14 años, con lo cual el adolescente que tiene más manejo está como más cubierto en esa etapa. Y en los adultos mayores lo mismo, en este momento de pandemia, ahí sí que puedo plantear que hay las dos vulnerabilidades, a mi criterio, van a ser las que más dificultades psicosociales van a tener. No lo estoy planteando en términos de infantilizar al adulto mayor, sí lo estoy quizás, en una entrevista el otro día en el Diario Río Negro me preguntaban cómo veía esa población, y yo creo que están fortalecidos. Yo creo que hay una fuerte... los adultos mayores que tienen el recurso, que cuentan con un recurso, y cuando hablo de recurso no hablo solo de recurso económico, hablo de un recurso humano, un vecino, un pariente, un nieto, que esté con ellos, una llamada telefónica, ¿no? Que yo, en el caso mío, mi suegro no sabe usar WhatsApp, la verdad que no hay forma, no lo logramos, hemos pasado por millones de teléfonos, vive acá a 3 cuadras, lo vamos a ver todo el tiempo, pero decíamos, una videollamada, un abrazo virtual, y no hay forma, pero entonces pasamos todos los días, es ventana de por medio, barbijo de por medio, 2 metros, y todos los días una llamada telefónica. Ese adulto mayor que tiene el recurso humano que lo acompañe, está más fortalecido. Creo que vamos a tener que trabajar mucho con aquel adulto mayor y yo creo que aquel adulto mayor que no está fortalecido en sus relaciones sociales, tampoco lo estaba fortalecido antes. Lo que pasa que estaba más invisibilizado, ¿sí? Hoy tiene una visibilización mayor. No sé si logré responder, Ivana. No, y a eso le agregaría, como para adelantarles, para nada, es para una charla completa, ¿no? Pero para que tengan alguna idea de poder organizar, digamos, en esto de ideas para esta época de pandemia, para prevenir el daño psicológico, digamos. Y el otro día leía, me encantó porque decía, no al aislamiento social, sí al distanciamiento físico. Y va de la mano, me parece que nos viene bárbaro para las personas mayores, porque una cosa es aislarlos y otra cosa es mantenernos distanciados a 2 metros con barbijo para no contagiarlos. O sea, así como Ceci hace con su suegro, yo tengo mi mamá que vive acá cerquita y la cuido todos los fines de semana, o sea, con barbijo. O sea, uno tiene
maneras de que las personas mayores no se sientan aisladas. Y con respecto, muy cortito, a algunas ideas para prevenir este daño psicológico que ya estamos viendo que está causando, es que poderles dar herramientas para que puedan organizar su día, que tengan rutinas, que tengan de todas las cosas que andan dando vuelta de estimulación cognitiva, de estimulación física, Totalmente. claro, que puedan ir buscando, como decía Cecilia, las cosas que les gusten, ¿no? Porque nada, la idea no es que hagan, ok, todos los días el cuaderno de estimulación cognitiva. Y capaz que lo que No, les gusta es hacer cosas de números, supónganse, para estimular la mente, o acordarse de canciones y repetir canciones, o bailar en vez de hacer actividad física con pesas, les gusta más bailar. Bueno, como que ir buscándole la vuelta para estimular la mente, estimular el cuerpo, cuidar la alimentación, para que durante la pandemia y post pandemia puedan seguir mejorando sus vidas, ¿no? Y que no se deteriore. bueno, yo quiero escribir en el chat, pero no puedo. Así que le agradezco me sale como que escribe otra persona, no sé, capaz que ven esas cosas, ya estoy... Es tarde, no Ceci, sé, capaz que no es ella puedo, nomás. sí, no puedo. Así que la saludo a Claudio, que lo conozco, no sé quién es Laura Viviana González, gracias. Te contesté, pero me parece que no te llega, que escribo en donde no tengo que escribir. Así que gracias. Sí, no estoy pudiendo, capaz que es la hora, pero estoy conectada de las 8 de la mañana, de las 9 de la mañana. Gracias hoy ha sido un día largo para la FADEX, pero un día contento con Andrés como presidente del COESOC, así que estamos más que orgullosos acompañando en eso, así que han sido 2 días de muchísimo trabajo, porque habitualmente las unidades académicas no participan todas, porque hay que viajar. Participan 16, 18, y acá éramos 52. Entonces hay 52 unidades académicas de lo social que participaron en la elección de Andrés y en la posibilidad de que Comahue, por primera vez en la historia, sea anfitrión y tengamos el presidente nacional de nuestra casa. Así que hemos trabajado un montón. Estamos súper, súper contentos con eso. Pero bueno, volviendo a esto, agradecerles. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Muchas gracias por haber venido después de tanto trabajo y después de 12 horas de estar conectada. Gracias, Ivana, también. Gracias Ivana. A todas y todos los que vinieron. Nada, un gusto. Bueno, gracias a todos por participar. Yo ahí veía que algunos planteaban, bueno, que es un tema que no se da habitualmente, que para los cuidadores. Yo ahí dejé mi correo, mi teléfono, no tengo ningún problema en que se contacten, en que nos comuniquen el que tenga ganas. Desde la facultad, gustosos, armamos siempre alguna capacitación, hoy la virtualidad nos permite esto, nos permite llegar a muchos lugares que antes era más difícil. Así que para mí es un placer que la vejez salga de la agenda cerradita de la facultad e ingrese a las casas de todos, porque creo que es una temática que nos convoca a todos. Así que agradecida que sean las 10 de la noche y hayan aguantado, ahí estamos y ahí veo a muchos. Agradecidas a Laura, a Mariana, a todo el equipo, a Mara, agradecidísima a Ivana, mi compañera, que estamos ahí trabajando por nuestros viejos incansablemente, a muchos de los que he visto, estudiantes, graduados, colegas, cuidadores, que hay mucha gente, Ingrid la vi por ahí, digamos, no quiero nombrar porque me olvido, pero he visto a muchos con los que hemos compartido grandes espacios de trabajo, y bueno, agradecerles inmensamente porque sé que es una temática que todavía, y ya con esto cierro, yo me copo, digo que estoy cansada, pero es una temática que me encanta, y hoy trabajábamos un poco, que es una temática que en las unidades académicas
no solo de sociales, sino también enfermería, medicina, psicología, trabajo social, no está desarrollada. En general, parece que tenemos que ocupar, que no digo que esté mal, no es que esté en contra de las niñeces, de las adolescencias y sus vulnerabilidades, digo que también la vejez debería estar en agenda universitaria, y que en la carrera de medicina casi que no se ve en los primeros años, en trabajo social casi que no se ve, en psicología casi que no se ve, en enfermería casi que no se ve, en general estamos apostando a la capacitación futura. Entonces, creo que es una deuda que tenemos en las universidades argentinas, porque indudablemente la población ha cambiado. Este movimiento demográfico del que yo hablaba al inicio, y que lo sigo repitiendo, y quizás quienes me han escuchado antes están cansados de escuchar esa parte demográfica que yo sé que es pesada, pero insisto que es nuestro fundamento para plantear que la población ha cambiado. No somos lo mismos de hace unos años, y necesitamos poner en la agenda universitaria la población de los adultos mayores. Así que agradecerles infinitamente por este acompañamiento, agradecerles nuevamente a Mariana y a Laura, porque a mí cuando nos invitan, hablo también por Ivana y por otros colegas que allí están, cuando nos invitan siempre decimos, sí, que creo que acá ni me invitaron, creo que me autoinvité, que, ¿no? Laura, que te dije, dale, porque Laura me había invitado a estar cuando participó Andrés. Cuando Andrés expuso, yo iba a estar como Ivana, y realmente, por suerte no fue COVID, me dio negativo, pero estuve muy mal. Ivana fue mi médica ahí que me acompañó en la virtualidad y con el teléfono, pero me hice después el de sangre, me dio negativo, que Ivana me dijo, te va a dar negativo, pero tuve fiebre, tenía tos, tenía el cuerpo cansado, tuve fiebre, y fue justo ahí. Entonces le dije a Laura, la verdad que para que yo no esté tengo que estar como cansada. Así que creo que ahí le dije a Laura, ay Laura, si querés organizamos. Sí. Así que bueno, medio que también me autoinvité, pero agradecida, no, para nada, agradecida. Te invitamos nosotras con mucho gusto, porque es una temática muy importante para el público de nuestro seminario, o sea, para los cursantes, muchos de ellos trabajan con población de adultos mayores. Entonces, es un tema sumamente importante. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, por ahí el aporte que quiero hacer con respecto a lo que decís, Cecilia, en nuestro seminario ha sido una planificación muy flexible. Cada cursante que ha estado... Han sido excelentes. Nosotros no le podemos brindar un cronograma porque nosotros vamos haciendo a la par. Capaz que la semana que viene se nos ocurrió algo y con Mariana... Totalmente. Lo vamos haciendo sobre la marcha. Para el año que viene todavía no tenemos definido las cosas. Aprovecho para saludar a nuestro decano, que con estas actividades está logrando nuevos espacios, principalmente para nuestro departamento y nuestra profesión, que se visibiliza más. También quiero hacer un saludo protocolar a la nueva subsecretaria que tenemos, que es la contadora Mancay Audici. Ustedes saben que esta actividad de extensión es un convenio a través de la FADEX, Secretaría de Extensión, y la Subsecretaría de Familia, Niñez y Adolescencia de la provincia de Neuquén. Por ahí estas cuestiones protocolares, institucionales, yo me olvido, sé que son importantes, pido disculpas, pero bueno, ahí aprovechando que la Ceci pudo hablar ahí, me acordé y ahí enseguida voy a ir diciendo lo que tengo que decir. No, yo rescato, pude participar de algunos seminarios, uno va, del de Marilú, mira, la verdad se me pasó que era viernes, en esto de la pandemia, cuando me di cuenta que era viernes ya eran como las 11 de la noche, con lo cual casi me agarró una angustia porque la quería escuchar, y realmente han tenido unos seminarios divinos, con una capacidad, por eso felicitarlas, porque es un trabajo arduo el que están haciendo, comprometido, generoso, así que nada más que palabras de agradecimiento. Bueno, te cuento que vamos a presentar a la nueva disertante, vamos a ir adelantando antes que nos retiremos. Marita, ¿vos podés ponerme el flyer? Tenemos a la próxima disertante, no sabemos quién va a ser la invitada, todavía lo estamos trabajando.
La disertante se llama, tiene un nombre como, no sé si es alemán, sé que es licenciada en psicología, se llama Lorena. Por ahí, Marian, vos que la conoces más, ¿la querés presentar hasta que Marita pueda compartirnos el flyer? La licenciada Lorena Sain es un apellido árabe. Ella es, licenciada en psicología, está haciendo la especialización en clínica de niños y adolescentes, se dedica al trabajo clínico y a la formación de acompañantes terapéuticos, es coordinadora de la Tecnicatura Superior en Acompañantes Terapéuticos. Y sobre todo tiene mucha experiencia en supervisar las prácticas, en la formación y la práctica de acompañantes que ya están trabajando. Y nos va a hablar justamente sobre la práctica de acompañar, de cuidar y la interdisciplina. Bueno, quizás tengamos unos problemitas técnicos, esto estamos como muy flexibles, por ahí se tilde la computadora, por ahí. Mara, ¿podés? Si no, bueno, no te hagas problema. Me dice que estoy compartiendo pantalla a mí. ¿Puede ser que ustedes no lo vean? Está trabada. Y no, yo veo como tu pantalla que dice WhatsApp, imagen, el archivo. Tenés que abrir el flyer, ¿lo podés abrir? Sí, sí, lo estaba mostrando, pero... Bueno, gente, cualquier cosa, estén atentos a la página del Ministerio de Desarrollo Social, si no la página de Facebook, bueno, ahí está, de la SUBSE, y si no, les recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook, Fortaleciendo Capacidades, fase 1, ahí subimos todas las grabaciones de los viernes, ¿sí? Bueno, ella es Lorena, el título de su disertación es Práctica e Interdisciplina. Los estoy viendo, y las estamos viendo este viernes. Recuerden que si no les llega el enlace por email, recuerden que este enlace es el mismo para todos los viernes, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias a Cecilia, docente de varias generaciones de graduados. ¿Sí? Gracias a Ivana. Gracias a todos ustedes que siempre están con nosotras los viernes. Este espacio es una construcción por y para ustedes. Recuerden eso. ¿Sí? Así que bueno, espero que el viernes que viene podamos seguir generando nuevos espacios. Buen fin de semana. Que descansen. Vayan a comer rico. El que esté a dieta se aguanta la ansiedad, toma mate. A cenar rico, a comer rico. No, no hay dietas. En la cuarentena no existen las dietas. Chao, chao. Gracias, chicas. Bueno. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Ivana. Chao. Gracias a todos. Yo les quería comentar algo que había un cursante que estuvo compartiendo por el chat. Y bueno, yo también con Mariana hemos visto una serie que se da por Netflix, que se llama Grace y Franklin. Es una serie de comedia. Está muy buena, gente. Mírenlo. Muy buena. Son varias temporadas. Es con Jane Fonda. No te vas a aburrir. Marian me lo aconsejó un día y lo entré a mirar y está muy bueno. Tiene que ver con cuestiones de la vida y tiene que ver con la etapa de adultos mayores. Así que... Y tiene que ver con la homosexualidad también. También, cuando te separás, te divorciás. Bueno, para el que me acordé también de la película, esa que yo les decía, es una película alemana que se llama Nunca es tarde para amar. La memoria me volvió y me acordé. Es una película alemana que se llama Nunca es tarde para amar, y es una película que, fíjense, siendo alemana, que son como muy rígidos, ¿no? Es una película que ya tiene sus años, muestra no solo el amor romántico, sino la sexualidad desde el erotismo y desde otras cuestiones muy interesantes. Que no es fácil ver cuerpos desnudos en vejeces, digamos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que estamos recomendaciones para el fin de semana. Sí. Podemos hacer muchas películas. Una maratón de cine. Totalmente. Hija.
Bueno, saludamos a la gente de Salta, Catamarca, Jujuy, Comodoro Rivadavia que estuvieron hoy, a la gente del interior, a la gente de Aluminesa, Pala, Andacollo y la gente de Neuquén Capital, y si me olvido de alguien, disculpen. Bueno. Neuquén Provincia. Juntos podemos más.